Durante mucho tiempo lo negaron, pero ya no les quedó de otra y tuvieron que aceptarlo. La Sedena tiene contratos con Amílcar Olán en las obras del Tren Maya. Y no solamente eso, sino que según esto, los están investigando. No creo que la investigación sea muy exhaustiva. Ya hemos escuchado cómo con una carta mal redactada, el presidente declaró que sus hijos eran inocentes de todos los cargos, pero probablemente sea una buena señal que después de 5 años y medio de ocultarlo, por fin se investigue la relación entre los jóvenes López y su operador, Amílcar. Sin embargo, yo no les creo nada. Y no es lo único que López y Claudia te están ocultando. Te han estado mintiendo sistemáticamente desde el inicio y muchos mexicanos les han comprado sus mentiras. Y la verdad es que no es de extrañarse, porque también el PRI y el PAN lo hicieron en el pasado. Ayer precisamente les hablaba de cómo estos dos partidos nos quieren seguir mintiendo y cómo siguen prometiendo lo mismo que jamás han podido dar, un cambio. Pero el que unos corruptos lo hicieran en el pasado no es justificación para que otros corruptos lo sigan haciendo en el presente. Más bien, deberíamos aprender de nuestros errores y exigir de manera contundente la solución de los problemas, pero de manera concisa y no con ideologías, porque de personas con buenas intenciones están llenos los panteones. Y México ya no puede aguantar más. Las cosas se tienen que hacer correctamente para que los mexicanos tengan empleos, que tengan una mejor economía y que puedan buscar su desarrollo personal y el de sus familias de manera libre y sin presiones de nadie, menos del gobierno. Por ejemplo, AMLO nacionalizó la empresa de exportadora de sal, presumiblemente pensando que eso iba a salvar de alguna manera la soberanía de México de los malvados inversionistas extranjeros. Piensa que ser dueño lo hará soberano, y no hay nada más falso. La intención fue buena, pero la ejecución malísima. Otra empresa internacional controla el mercado de la sal y no le permite vender su producto, lo que se ha traducido en que la sal se está apilando en los patios de la empresa, las deudas crecen y el trabajo de los empleados directos e indirectos están en la cuerda floja. Otro engaño más de Claudia y Andrés está documentado públicamente es Pemex. Dice el actual presidente que es una empresa en donde se ha invertido más dinero que nunca para buscar la soberanía, pero los resultados son, otra vez, nulos. El presidente ocultó la información el tiempo suficiente para que la gente no se enterara antes de las votaciones, pero ahora que el informe de los auditores es público, ya sabemos que los efectos negativos de la intervención del presidente y de su ingeniero agrónomo que dirige una empresa petrolera superan los beneficios que se buscaban y que convenían al interés público. Mientras tanto, el presidente y su sucesora, que deberían de preocuparse de estas y otras cosas, se han dedicado a pasearse por el país para seguirse haciendo propaganda y mostrando sus rostros ante los medios de comunicación. Pero el país no ha mejorado nada. Al contrario, los indicadores mensuales de confianza empresarial son todos negativos, menos el de comercio que permaneció sin variación alguna en el último mes. Son datos que el mismo INEGI hizo públicos y no los estoy inventando. Esto quiere decir realmente que nadie tiene confianza en Claudia y ella debería estar trabajando en ello si realmente quiere que a México le vaya bien durante su administración. Pero les puedo decir desde ahora que Claudia no está pensando en que le vaya bien al país. Miren, Claudia viene de un partido político que cuando era oposición citaba y censuraba el nepotismo de los partidos que antes gobernaban. El día de hoy lo calla. Si no me creen a mí, investigue cada quien cuántos Tadei hay en el gobierno. Luego pregunten por los Báteres, vayan después por los Luján, parientes de la secretaria de Gobernación, y síganle así con los alcaldes, los Concheiro, los Godoy, los Monreal. Todos ellos, familias enteras que practican el nepotismo. Lo que quiere decir que Andrés y Claudia te han visto en la cara y apelan a despertar tu odio irracional para votar en contra de alguien cuando ellos pretenden hacer exactamente lo mismo. El nepotismo es malo sin ellos y con ellos, ¿o no es así? Claudia acaba de decir en una entrevista que está recibiendo un gobierno con finanzas sanas. No es cierto tampoco. La verdad es que no entiendo cómo muchos siguen cayendo en esta mentira. Andrés López ha asegurado una y otra vez que en su sexenio México no se ha endeudado. Y es falso, la deuda de México actualmente es de 17 billones de pesos. Representa la deuda más alta de la historia como proporción del Producto Interno Bruto, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debemos 70% más de lo que debíamos en 2018, pero le siguen diciendo mentiras y muchos se las siguen creyendo. ¿No quieren que te enteres que el déficit es el más grande de la historia del país?
Los datos proporcionados por la misma Secretaría de Hacienda nos dicen que los ingresos tributarios han crecido 280,000 millones de pesos entre el año 2019 y el 2024, pero el gasto creció 3 veces más en ese mismo periodo, creando un déficit anual de 650,000 millones de pesos. Conociendo este dato es más sencillo entender por qué el gobierno decidió, con una ley creada al vapor y con prisa, tomar 40,000 millones de pesos de las Afores con la intención de crear un fondo de pensiones que no es otra cosa más que un fideicomiso que no será atendido adecuadamente, como los que ha desaparecido López porque no le gustan. El presidente López Obrador estuvo festejando ayer los 6 años desde su triunfo en las urnas. Tampoco entiendo qué es lo que quiere festejar. Las encuestas de percepción nos dicen que la gente de México piensa que no ha sabido mejorar la economía, piensa que su trabajo en seguridad pública es malísimo, piensa que el desempeño de su actuación en corrupción es muy alto, pero le aplauden porque les regala dinero. Esto lo único que me dice es que para los mexicanos no importa que nos maten mientras no le toque un familiar mío. Tampoco que no haya atención médica en clínicas y hospitales. Les vale si se destruye la naturaleza, aunque aumenten las temperaturas y nos inundemos más seguido. Los mexicanos hacen como que no ven y todo eso por 1,200 pesos semanales. El festejo del aniversario del triunfo de Andrés se vio empañado por 3 sucesos en los que la maquinaria propagandista de este gobierno terminó por atacar a los suyos. El primero, cuando por querer silenciar le dieron más exposición a Gerardo Fernández Noroña, que se quejaba de que las promesas de repartición de cargos y puestos políticos no se habían cumplido como habían sido acordadas al inicio del proceso de selección de candidatos presidenciales. El segundo, la intentona de defensa hacia el monero Rafael Barajas, quien dijo que aquellos que no estaban de acuerdo con darle un escaño a Sergio Mayer en el Congreso eran unos estúpidos. El tercero y último fue la manera en la que silenciaron a la magistrada Molina en el foro sobre la reforma judicial en San Lázaro, y todo para permitir que el zángano de Saldívar pudiera criticar a la ministra Piña. México es un país que tiene muchos problemas y no hay nadie que lo esté atendiendo en este gobierno. El movimiento creado por el presidente prometió muchas cosas y criticó otras, pero terminó haciendo exactamente lo mismo. Las madres buscadoras siguen siendo ignoradas y sus hijos siguen desapareciendo en el país. Las leyes se siguen violando con el conocimiento de los gobernantes y muchas veces ellos mismos las violan. Seguimos perdiendo dinero, no hemos ganado soberanía en nada, nuestros niños y jóvenes no aprenden en las escuelas. Los mexicanos mueren en los hospitales por falta de medicinas y médicos. Los niños son reclutados por el crimen organizado de manera forzosa. Pero eso no importa. Importa que los habitantes de este país reciban dinero sin hacer nada y que ya no gobiernen los neoliberales. Si han puesto atención, se darán cuenta que otro tema que la 4T ha manejado mucho son los alimentos transgénicos. Afirman que no los van a permitir y que van a acabar con ellos. Pues bien, si prohíben su producción, provocarán que el kilo de tortilla aumente de precio de 3 a 4 veces de manera inmediata, porque el 99% del maíz blanco que cultivamos en México para consumo humano es transgénico. Aún así, te prometen que seremos autosuficientes y que conservaremos nuestros maíces nativos. Una lista de muy buenos deseos, como muchos otros, pero que no especifican ni el cómo ni qué políticas públicas se utilizarán para garantizar que los mexicanos no padecerán hambres mientras hacen sus tarugadas. Por cierto, este es un tema que dará de qué hablar en los siguientes días y que comentaré después, porque no hay suficiente espacio en este video. Igual que en las elecciones, los partidos políticos de oposición, PRI y PAN, están olvidando que habemos ciudadanos en México que no estamos registrados ante ninguna fuerza política y que solo pensamos en lo que consideramos mejor para el país. Las patéticas actuaciones de Alito Moreno y Marco Cortés al frente de la alianza opositora dejaron mucho que desear en los pasados comicios y los resultados saltan a la vista. El PRI solamente gobierna en 2 estados y el PAN, aunque tiene 5, ha pasado a ser la tercera fuerza política a nivel nacional. En ambos casos, la pérdida de seguidores ha sido más grande de lo que cualquiera hubiera anticipado y en cualquier momento desaparecerán como le acaba de ocurrir al PRD. Alito Moreno ha anunciado que pretende cambiar de nombre al partido e incluso modificar el logotipo que lo caracteriza, pero eso no será suficiente. Los ciudadanos que no estamos registrados con ellos no votaremos jamás. Otra vez, si se quedan los mismos políticos de siempre, que son, a final de cuentas, quienes nos pusieron en esta situación por la que atravesamos ahorita.
Alito ya ha hecho saber que pretende otros 4 años como dirigente nacional del partido y no dudo que se los den. Al cabo que ya tiene su senaduría plurinominal que tanto deseaba y al carajo con todo lo demás. Marco Cortés anda más o menos desaparecido, aunque se ha dejado ver cerca de la ex candidata Xóchitl Gálvez, quien estúpidamente le ha seguido el juego a uno de los traidores más cínicos que podemos encontrar en la oposición. El otro es Alito, pero se los platico más adelante en este mismo video. Pero Marco ya anunció que habrá un proceso de selección de nuevo dirigente en el partido, aunque eso no es suficiente, porque aquellos que quieren sustituirlo están haciendo unos papelitos espantosos frente a la comunidad. Que si hombres, que si mujeres, que si apoyamos, que si no apoyamos. Lo cierto es que en el PAN ya doblaron las manitas y dijeron que por ellos que se cambien a todos los jueces y magistrados, pero que se haga escalonadamente. Es ridículos. Tanto el PRI como el PAN dejaron de ser representativos de los mexicanos en el momento en el que para ellos se volvieron más importantes los puestos políticos que hacer lo correcto para sacar el país adelante. Están jugando con la probabilidad y estadística, mientras apuestan el destino de las vidas de miles de mexicanos que sabemos, porque fue visible a simple vista y cualquiera con 2 dedos de frente se pudiera dar cuenta, que apostaron a perder la presidencia de la República para proteger las senadurías plurinominales de los líderes partidistas, porque mucho más no lograron y ni siquiera se les vio intentarlo. Son patéticos y reaccionarios aquellos como Enrique Vargas, que dice que el PAN levantará la voz cuando sea necesario. Güey, fue necesario hacerlo hace poco menos de un mes y decidieron no hacer absolutamente nada. Su oportunidad la tuvieron y la desaprovecharon. Por su parte, en el PRI son igual de idiotas y piensan que los días de contemplación y autoanálisis que han querido llevar a cabo les van a servir de algo. También tuvieron una oportunidad de quedar bien con la ciudadanía y la echaron a perder. Y a lo grande. En Coahuila, uno de los 2 estados que gobiernan, el PRI ganó 30 de 36 alcaldías, pero perdió la competencia para la presidencia de la República. ¿Casualidad? No. Simplemente que los priistas jugaron para ambos lados al mismo tiempo. Alito Moreno ha sido acusado de traidor en el PRI. Marco Cortés ha sido acusado de traidor en el PAN. Con ambos como dirigentes, la hoy oposición ha dejado de gobernar el país más de 20 estados y han visto desaparecer a la membresía de la que gozaban. Con Marco Cortés en el PAN es imposible que un ciudadano se registre en el partido si no tiene influencias o corrupción, ya que andamos en esta. Y en el PRI, el número de militantes es el más bajo de su historia. Y aún así se atreven a jugar diciendo que sus bancadas podrían estar a favor de las reformas de López. Me pregunto si los 4 senadores que según esto les faltan los de Morena para tener la mayoría calificada saldrán de aquí. Yo creo que sí. Pero pues vamos a ver qué sucede, ¿no? El sexenio de Andrés ya se está acabando y no ha logrado nada. No hay un solo resultado positivo en su administración, pero muchos mexicanos piensan que es el que más ha logrado a pesar, de que su administración es la que peores resultados ha dado. Siempre dijimos que Andrés era un peligro para México y no nos equivocamos. El que sea popular no le quita lo mal presidente que ha sido. Y si anunciamos que nos convertiría en Venezuela, no es porque eso fuera a ocurrir en unos días o en cuántos meses. A Venezuela le tomó 10 años llegar para estar así. Y México va para allá que vuela si continúa con las políticas de AMLO en el sexenio que viene. El empobrecimiento de la población es básico para que esto suceda y pues ya están aumentando los precios de los productos y servicios. Sigue aumentar impuestos, expropiar empresas y querer controlar qué se puede vender o no en el país, sin olvidar la narrativa de que son los yanquis un imperio maligno y que Rusia y China son nuestros amigos, ¿no? Sí les suena conocido eso. El que será el nuevo secretario de Salud en el sexenio de Claudia ya dijo que no necesariamente seremos como Dinamarca y yo solamente puedo pensar en él con ternura. Todavía cree que tendrá presupuesto para hacer algo y que lo dejarán tomar decisiones por sí solo. Andrés Manuel estará detrás de cada decisión en el sexenio de Claudia y el señor no va a ser la excepción. Sugiero que quienes dependan enteramente del sistema de salud gubernamental comiencen a conocer los remedios caseros y las hierbas disponibles en su región para curar enfermedades, porque las clínicas y los hospitales, esos van a estar en decadencia constante. Sin contar con las dependencias con que las dependencias de gobierno, estarán encaminadas a atacar a los ciudadanos opositores y no precisamente a quienes cometan los delitos. Ya lo estamos viendo con la unidad de inteligencia financiera, que ha sido utilizada una y otra vez por el presidente para someter a sus enemigos políticos y no precisamente a los criminales de cuello blanco. Incluso
El director de dicha institución se ha negado recientemente a dar información al Instituto Nacional Electoral que sería relevante para fiscalizar correctamente a algunos candidatos participantes en las recientes elecciones. No es casualidad que unas cuantas semanas después de que Mexicanos contra la Corrupción publicó una investigación que indicaba el camino de tranzas que hacia el hijo de Andrés Manuel López Obrador, la unidad de inteligencia financiera comenzara a investigar a sus fundadores y a la presidenta del organismo, Amparo Casar. Ella vuelve a estar en el ojo del huracán, igual que Claudio X González y Max Kaiser, además de otras 4 personas que en conjunto son quienes fundaron esta institución. Hasta el momento no queda claro si es una investigación legal o simplemente una represalia en contra de los críticos del gobierno, aunque es claro que la segunda opción es la única que aquí cabe. Todo esto huele a totalitarismo y los mercados financieros están nerviosos, lo que hemos visto con el aumento del precio del dólar. Los nombramientos de quiénes serán los nuevos secretarios de Estado no han logrado calmar realmente a nadie. Hay muchos analistas financieros que esperan que el valor del dólar llegue a 20 pesos por unidad como consecuencia de las decisiones del nuevo gobierno. El totalitarismo se asoma, ya se los dije, y es muy iluso creer que Morena y sus líderes cumplirán algo que hayan prometido. No le cumplieron a Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué carajos nos van a cumplir a nosotros como oposición? Jorge Romero Herrera se vio en ese dilema recientemente cuando buscó un punto medio entre oficialismo y oposición. Aseguró que Acción Nacional estaba buscando la austeridad y una reforma gradual que cuidara la carrera judicial. Sin embargo, después de los llamados diálogos nacionales de la reforma judicial, que no son otra cosa más que un show para tranquilizar pendejos, se asombró, dijo sentirse asombrado de que Morena no haya cumplido los acuerdos. Durante las pláticas, primero organizaron que María Clemente, el hombre vestido de mujer que es diputado, después de haber sido prostituto, le gritara y tratara de intimidar a Norma Piña cuando habían prometido que no se haría. Y al final cambiaron el orden del día para darle la palabra al corrupto exministro Saldívar con la intención de que atacara a Norma Piña también. Unos hipócritas, como siempre. Es bastante claro que después de las elecciones nos dimos cuenta que no teníamos la fuerza que creímos tener. Muchos nos sentimos desolados y derrotados, pero lo único que no podemos perder es la esperanza de lograr un mejor México que el que tenemos y que estamos seguros no tendremos con gobiernos tiránicos e impositivos. Y creo que aunque debemos analizar qué pasó en ese momento, nuestro enfoque debe ser hacia el futuro, a corto, mediano y largo plazo, sin olvidar el presente. Y en el presente estamos perdidos como una jauría de perros rabiosos que no saben a dónde dirigirse ni dónde encontrar la sangre que nos surge para saciar nuestras ansias. Esto solo nos deja ver que no estamos tan unidos como creímos. ¿Dónde está la marea rosa? ¿Dónde están los líderes que convocaban marchas? ¿Dónde están los ciudadanos que marcharon en más de 100 ciudades simultáneamente? Nosotros en este canal solamente somos un pequeño grupo de miles que también se encuentran perdidos y sin liderazgo aparente. A todos esos necesitamos mantenerlos informados, pero verdaderamente informados, con datos. Muchas personas están tristes, desilusionadas y desesperadas porque no se dio la batalla que se esperaba por la líder. Ven a los medios de comunicación que están postrados ante el gobierno. Es bastante claro que tenemos que luchar contra las imposiciones del actual gobierno y del que viene. Pero también tenemos que pensar y planear a futuro, mientras lideramos a los miles de mexicanos que son, a su vez, líderes en esferas con menor alcance e influencia que esta. Las acciones que como oposición nos toca llevar a cabo son muchas y muy variadas. El esfuerzo es grande, muy, muy grande, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que asegurarnos que no existirá la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. La sola posibilidad de que el Tribunal Electoral avale el criterio que la permite debería ser suficiente para que ya nos estuviéramos manifestando frente a todas y cada una de las instancias involucradas. El tiempo pasa y las fechas críticas se acercan. Tenemos que influir de una manera o de otra en las decisiones que el siguiente gobierno tomará a nivel nacional y que nos afectarán a todos. Hemos visto cómo las declaraciones de 3 petulantes sujetos en un micrófono con exposición nacional lograron en 2 días depreciar la moneda mexicana. Después de tantos años en el gobierno, ya era para que estos idiotas supieran que una declaración es suficiente para afectar a los mercados. Pero al mismo tiempo, tenemos que prepararnos para lo que viene. Y esta es la parte más difícil y complicada, la que requiere mayor esfuerzo. Porque no es de un día ni de una marcha en domingo. Como oposición,
estaremos realizando un trabajo que no nos corresponde, porque ya hay un responsable que debiera hacerlo, un trabajo que supuestamente el Estado debiera llevar a cabo, pero que ha decidido de manera arbitraria no hacerlo, educar a la población. ¿Cómo podemos esperar que las personas comprendan las reglas de la economía y las consecuencias de un gobierno tirano si no las conocen? No hay manera. La mayor parte de los mexicanos votaron por conservar el privilegio de que el gobierno les regale dinero, como si el gobierno no viviera del dinero que nos cobran los impuestos. Mejor que no nos cobre y ya. Esperamos ciudadanos que sepan de matemáticas, pero estas han sido eliminadas prácticamente de los libros de texto. Esperamos que los mismos ciudadanos tengan cultura cívica, pero también eliminamos esta materia de los programas educativos. Esperamos que los mexicanos estén educados, pero cada vez hay mayor deserción escolar a pesar de los incrementos en las becas estudiantiles. ¿Un nuevo partido político es la solución? No, no lo es. Pero es un paso que tenemos que dar obligatoriamente si queremos estar en posibilidades de luchar las batallas que vienen. Ya vimos cómo el PRI, el PAN y el PRD han perdido la confianza de los ciudadanos por la mala dirección de sus líderes, el pésimo desempeño en sus gobiernos y la mediocre calidad de sus candidatos. Sabemos que los líderes de estos partidos hicieron todo lo que estaba en sus manos para asegurarse un puesto en el gobierno mientras olvidaban el compromiso contraído con la ciudadanía. Nos quedaron a deber y mucho. ¿Qué debe ofrecer el partido político que se cree para ser una verdadera opción entre los ciudadanos? Es fácil. Debe ofrecer todo lo que está faltando el día de hoy. Pero no solamente debe ofrecerlo, sino entregarlo en la primera oportunidad para que los ciudadanos crean en nosotros. Debemos hacer exactamente lo que no están haciendo los demás partidos, y eso es trabajar en pro de México sin buscar nada a cambio, para uno mismo, con personas que estén debidamente capacitadas para desempeñar el puesto y las actividades para las que fueron elegidas, porque hay muchos en este círculo que son mejores que cualquier político actual para desempeñar esos cargos. El nuevo partido político no debe, por ningún motivo, llenarse de la escoria oportunista que no encontró una candidatura en ninguna de las opciones que hay actualmente. Por ningún motivo debe ser liderado por aquellos que ya fueron opción y que no lograron nada. No debe convertirse en la cloaca donde se atoran los desechos de otros partidos. Ese trabajo ya lo hace Morena. El nuevo partido político debe, a fuerza de ser opción, estar lleno de ciudadanos que estén dispuestos a dar su tiempo por el México que todos queremos, que estén dispuestos a llevar las voces de sus votantes ante el Congreso y no solamente lo que los líderes partidistas les manden. ¿Queremos que los ciudadanos nos volteen a ver y nos escuchen? Esto es lo que debemos hacer. Primero, según los tiempos marcados en las leyes del país y las acciones del gobierno, definir qué acciones concretas vamos a realizar. Tomamos las calles, tomamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomamos el Tribunal Federal Electoral. ¿Qué? Segundo, queremos modificar la Constitución. Adelante, hagamos las propuestas y comencemos por el orden político que está trastocado, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, y que privilegia a unos cuantos, dejando a los ciudadanos indefensos ante quienes debieran representarlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues formando asociaciones civiles compuestas por ciudadanos libres e independientes que tengan el apoyo de al menos uno o dos abogados que traduzcan las propuestas al lenguaje jurídico. Estas mismas asociaciones pueden ser la base legal para que se requiere para formar el nuevo partido político. ¿Qué propuestas se pueden hacer para mejorar el país? ¡Uf, montones! Comenzando por no permitir el cambio de un partido político de un funcionario electo a otro partido, porque eso es solamente por conveniencia. También podemos proponer que partido político que compre votos pierda su registro inmediatamente. Tajantes. Podemos exigir que los partidos dejen de estar financiados con los fondos públicos y que se mantengan solamente con las aportaciones de los ciudadanos que lo conforman. Podemos exigir que los puestos importantes como seguridad, salud, educación, sean ocupados por personas preparadas y con amplia experiencia en el ramo, y no por compadrazgos, amigos, sobrinos, etcétera, que la elección de magistrados sea realizada por un grupo colegiado de expertos en el área y no por una sola persona, y menos que sea impuesto por un presidente. Castigo económico y penal para los congresistas que se nieguen a cumplir con las fechas límites de la ley, como ha estado ocurriendo. Que los representantes de los ciudadanos se reúnan obligatoriamente una vez al mes con sus votantes y que estos sean informados de lo que se ha propuesto, los resultados, y que se les respondan las preguntas o dudas que tengan. Que sea más fácil para los ciudadanos registrarse como opciones independientes a puestos públicos.
que se acate el principio de presunción de inocencia en todos los trámites de gobierno que obligan al burocratismo estéril y no permite o retrasa la creación de nuevos empleos o empresas. Que los impuestos para las personas físicas mayores de edad se reduzcan, que cada ciudadano reciba su salario íntegro y que cada ciudadano sea responsable de pagar sus propios impuestos. De esta manera se darán cuenta de lo que les cuestan los servicios del Estado que no les sirven de nada. Relajar la ley de los símbolos patrios para que cada mexicano pueda tener una bandera afuera de su casa. Propuestas hay muchas y todas podemos hacerlas. Pero tenemos que ser conscientes de que jamás podremos lograr nada de eso si no trabajamos simultáneamente en la educación de los niños y jóvenes. Nosotros ya estamos grandes y probablemente nunca veremos un México como el que soñamos, pero definitivamente se lo podemos dejar a nuestros hijos y nietos si trabajamos desde hoy. En Monclova estamos formando una asociación civil para llegar a ellos, una asociación que los haga interesarse por la física y la química, la historia, las matemáticas, el lenguaje, que tampoco se olvidarán. Y la idea es hacerlo a través de conferencias presenciales o en línea, de capacitación, de talleres de diferentes actividades, contenidos digitales con mensajes importantes, no sé, videos, infografías, siempre aprovechando las redes sociales disponibles. Yo no escogí ser mexicano, solamente es que tuve un chingo de suerte.